Uno de los compromisos que nuestro programa ha adquirido con la comunidad quiteña es justamente la posibilidad real de coparticipación en cuanto tiene que ver a los derechos que la Constitución trae, elegir y ser elegidos. Es por eso que consideramos pertinente, dentro de la línea de este programa, la posibilidad justamente de invitar a los candidatos en este nuevo proceso electoral, a fin de que usted tenga la posibilidad de escogitar de mejor manera a quién lo representará en estas nuevas elecciones y obviamente en la aspiración, ¿no?, a contar con un buen alcalde, un buen prefecto, un buen concejal, un buen miembro de la Junta Parroquial. En esta ocasión nos hemos permitido invitar a Eduardo del Pozo, candidato a concejal rural. Yo diría con mucha experiencia, toda vez de que ya de momento es concejal rural, si no me equivoco y mal recuerdo, y obviamente es el vicealcalde de la ciudad de Quito. Su experiencia, Eduardo, ¿hasta qué punto lleva a plantear nuevas formas o un nuevo esquema, una nueva posibilidad real de que Quito vuelva a tomar confianza en ese consejo municipal tan venido a menos? Marcelo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí presente y saludar a todas las personas que nos acompañan a través de los distintos medios de comunicación. Un saludo. Mira, yo creo que la experiencia es una parte fundamental cuando se trata de la administración pública. Existe una gran diferencia en este punto del Eduardo del Pozo de hace 5 años atrás, cuando iniciaba esta carrera, al Eduardo del Pozo que es del día de hoy. Realmente uno ha aprendido, se ha equivocado, ha tenido muchísimos aciertos, pero también algunos errores de los que evidentemente uno entiende y uno puede corregir. Y frente a eso, claro, ahora esto evidentemente permite tener una idea muchísimo más clara, con soluciones pragmáticas, reales, entendiendo la realidad, entendiendo qué es lo que sucede al interior del municipio, cómo son todos sus procedimientos, sus ordenanzas, la parte jurídica, desde la Constitución, el COTAD, cómo se articula socialmente con la gente, ¿no es cierto? Y eso evidentemente permite tener una idea muchísimo más clara y agilitar todo un proceso de aprendizaje que eventualmente puedan tener personas nuevas que ingresen a estar en esta lid electoral o que vayan a ser elegidos, pues, ¿no? La Constitución, es algo Eduardo, que pasó inclusive con el mismo alcalde saliente. Él entró sin conocer mayormente de la administración pública y tuvo un gran tiempo para poder entender cómo funciona el municipio de Quito, toda su logística, todas sus instituciones, y eso llevó a atrasar muchísimo la ejecución de planes, programas, grandes obras y demás, ¿no? Y fuera de aquello, ya entrando un poco en lo que se nos está viniendo, paralelamente a lo que conversamos, lo que vemos es 18 candidatos a alcaldes, 18 candidatos a prefectos, 25 listas de candidatos a concejales por distrito. En el caso de lo rural, estamos hablando de entre 8 y 15 listas de candidatos a las juntas parroquiales. Sí, justamente, Eduardo, y esa es mi preocupación, o es la preocupación de la comunidad. Más, 3 papeletas más del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto ha hecho, mi estimado Marcelo y amigos, que la ciudadanía se sienta ofuscada de tanta propuesta, abombada ya de tanto color, de tanta publicidad en los postes, vallas, puentes, casas, veredas, en las aceras, en el espacio público, en la radio. Ya no puedes prender la radio porque solo estás con publicidad electoral. Es una cosa realmente que atufa, que aturde a la gente. Y claro, paralelamente a aquello también las organizaciones políticas, conociendo eso, han optado por poner al famoso, al cantante, al chistoso, al de la tecnocumbia, en contraposición justamente a lo que el movimiento Creo al que yo pertenezco y orgullosamente soy subdirector provincial. Hemos tratado de establecer un verdadero equipo de trabajo. Eduardo, justamente en contraste a esto, entendido, y obviamente podríamos decir que estamos hablando con una persona que conoce y sabe de lo que la comunidad de momento plantea. La Constitución generó la posibilidad de tener representantes de la ruralidad en el municipio de Quito. Ha de recordarse que son 33 parroquias y demasiado importantes, no solamente porque son el granero de la ciudad, sino yo diría también es el gran espejo de la posibilidad turística. ¿Ha servido esa posibilidad en términos reales? ¿Y ha habido una respuesta real al desarrollo de esas parroquias rurales? Hace falta mucho trabajo en ese sentido.
hay que dar muchísimo impulso, como tú decías, a la parte turística, al desarrollo, ¿no es cierto?, de la parte rural que está haciendo falta muchísimo. Y hay principalmente, ya que estamos focalizando en esta área, hay algunos problemas que son prioritarios, que es, por ejemplo, la dotación de servicios, ¿no? Y frente a aquello, aquí existe una disyuntiva importantísima, ¿no? Donde el municipio, por un lado, dice el agua potable, ¿no?, y el alcantarizado llega al 99% de la ciudad, pero hay barrios donde efectivamente no llega el agua potable. Justamente, pero perdona, Eduardo, ¿hasta qué punto el concejal, una vez inmerso dentro de ese gran grupo de 21 concejales, puede decir, yo represento al área rural y por lo tanto mi preocupación, no solamente por la respuesta de propuestas electorales, sino más bien en la realidad y pretendiendo lograr ese equilibrio de desarrollo, ¿es factible la existencia del concejal rural? Correcto, sí es factible, pero más que nada porque debe existir una suerte de entendimiento de las distintas realidades, de lo que sucede en los distintos sectores de la ciudad, ¿no? Y en el caso de la ruralidad te mencionaba el tema del agua potable, por ejemplo, del alcantarizado, del acceso al transporte público, ¿no es cierto? Y eso pasa a veces porque, como lo comenzábamos contigo en un determinado momento, faltan algunos procesos de legalización de barrios, que es el primero de los pasos, ¿no es cierto?, justamente para que la gente pueda llegar a tener estos servicios básicos. Porque pasa, y esto sí es un tema jurídico, que el municipio no puede invertir en un bien privado, no puede venir a tu casa a coger y a invertir recursos en una vivienda privada, en un terreno privado. No lo puede hacer. Propiedad privada. Privada. No lo puede hacer. Puede tener problemas jurídicos con Contraloría, con sanciones, glosas y demás. Por eso es que previo al acceso a los servicios básicos, tiene que darse ese proceso de regularización de barrios, por ejemplo, que permite, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que ya se definan cuáles son las vías públicas por donde puede acceder el alcantarizado, el agua potable, las vías públicas, ¿no es cierto?, el adoquinamiento, el asfaltado, para que pueda llegar al transporte público. Entonces, ¿qué hacer entonces, Eduardo, frente a ese 72% de la tierra en el área rural? Cerca de 2.000 barrios en todo Quito, no es solo una ruralidad, es en el extremo sur, en el extremo norte. ¿Tu experiencia dónde llevaría a plantear en esta ocasión barrios para ayudar en la solución? Frente a aquello, ¿no? Hay algunos alcaldes que plantean y dicen hay que disminuir, ¿no es cierto?, la cantidad de personal en el municipio de Quito porque es insostenible, ¿no es cierto?, porque existen más de 20.000 funcionarios. Yo no creo que hay que llegar a cortar la cantidad de personal, no creo que es la vía, no creo que es la solución, sino reestructurar. ¿Y a dónde vamos con aquello? En LEMOP, la empresa municipal de obras públicas, tiene una infinidad, son más de 3.000 funcionarios que están ahí, y hay algunos, no todos, por supuesto, que se están dedicando hasta a jugar vóley porque no están asignados ni funciones, y esto es una realidad, ¿no es cierto?, que se vive en el municipio, específicamente en LEMOP. Y así hay otras instituciones que no son eficientes, que no están debidamente canalizadas, que no están funcionando de manera adecuada, ¿no es cierto? Entonces esa gente, ¿no es cierto?, debería reubicarse a la unidad Regula tu Barrio, por ejemplo, que tiene déficit en personal para atender los más de 2.000 barrios que están pendientes del proceso de regularización. Entonces, lo que hay que hacer es una reestructura, reingeniería de ese municipio para dotar de mayor personal donde verdaderamente se necesita, que es en la unidad Regula tu Barrio, por ejemplo. Y llegar de aquí, ¿no es cierto?, es una meta fuerte, ¿no es cierto?, pero creo que es un tema de ciudad por algunos objetivos. Llegar de aquí a 4 años más, al final del próximo periodo, a que no exista, o antes tal vez, a que no exista un solo barrio irregular en el distrito metropolitano de Quito. No habría que cambiar la propuesta en sí del trabajo asignado a esta unidad, toda vez de que todo el mundo le vemos una simple agencia de trámite, no tiene el poder necesario, no está conectado con catastros, no está conectado con el registro de la propiedad. Hay que hacerlo, Entonces, pero el principal problema no es un mero trámite, porque sí necesita una articulación con la dirigencia barrial y la organización para definir cosas como, por ejemplo, dónde se va a destinar el 15% de área verde, que sí es indispensable porque al principio puede generar un problema porque no sabemos. No hay cómo dejar, es complejo dejar ese 15% de la organización del barrio, ¿no es cierto?, porque ya estaban asignados los lotes y las cosas, pero después, a la larga, a los 5 años, 10 años de existencia del barrio, donde ya ha superado las dotaciones de servicios básicos, la siguiente necesidad pasa a ser el parque del barrio,
¿no? Entonces, pensando justamente en que después tiene que haber espacios públicos para disfrutar en familia, ¿no es cierto? Sí es lógico que exista también este 15%, de suerte que de manera evidente podamos después a corto, mediano y largo plazo tener espacios y áreas verdes para el disfrute de la familia. Eso es pensar un poquito en ciudad. Entonces, sí es necesario que exista esa articulación. Por eso sí es necesario que exista esta unidad y que tenga más personal. En ese sentido es indispensable que esto suceda. Y parte de esto, ¿no es cierto? Por eso te decía, deberíamos acabar en 2 o 3 años, llegar a barrio cero, para paralelamente con herramientas tecnológicas que ya existen el día de hoy. Nosotros a través de los celulares podemos ver con GPS, ¿no es cierto? Con Google Maps nomás ya podemos ver dónde están a tiempo real, si están construyendo o no están construyendo, dónde están las vías, cuáles son los accesos. Deberíamos tener de aquí a 2 años 0 barrios irregulares y partir de ahí, con el uso de tecnología, un control fuerte para que no existan expansiones no planificadas, ¿no es cierto? Y consolidaciones donde la planificación del municipio lo manda, porque lo que sucede efectivamente en barrios como Calderón y en el sur como Quitumbe, por ejemplo, que la planificación, ¿no es cierto?, va mucho más lenta a la iniciativa privada que quiere construir. A las personas que desean, dicen, bueno, yo ya tengo mi terrenito, tengo mi casa y lo vamos a hacer un segundo piso. ¿No es cierto? ¿Qué pasa muchísimo? El 70% de las construcciones en la ciudad son informales, son ilegales, ¿no es cierto? Entonces, también paralelamente hay que avanzar en un proceso de creación de una ordenanza para regularización de construcciones, que es compleja, sí, difícil, pero es necesarísima. Y estos 2 temas son claves, mi estimado Marcelo, porque no solo que solucionan un problema de índole familiar, porque quienes nos escuchan sabrán que eso impide que tengan su propia escritura, su propio patrimonio familiar, ¿no es cierto? Que primero es la seguridad de la familia y segundo que ese patrimonio, esa escritura te permite ir a una institución financiera, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, entre otras cosas, pedir un crédito para poderte un pequeño negocio, para poderte un emprendimiento, que es parte fundamental del desarrollo de la familia también, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, pensando en ciudad, en una ciudad donde financieramente ya no das abasto, donde ya no hay plata para hacer nada, donde el nivel de endeudamiento está bastante copado, ¿no es cierto? Requieres generar más impuestos, no subiendo porque ya no das más, pero ¿cómo generas más ingresos? ¿No es cierto? Cuando regularizaste la construcción, regularizaste la tierra, regularizaste el predio, ¿no es cierto? Así y esa es. persona que tiene esa necesidad, Que genera tasas, genera impuestos, que va a pagar más impuestos, que va a recibir más del y los quiteños somos buenos pagadores. Por tener la escriturita yo sí pago el impuesto, ¿no es cierto? Y estoy seguro que los que nos están escuchando también dicen, oye, yo prefiero tener mi escriturita y pagar anualmente los impuestos. La gente cuando regularizamos los barrios nos aplaude, nos agradece y nos dice, sí, por favor, no hay problema, pagamos el impuesto, pero regularícenos nuestro predio. Quiero tener la escriturita que me va a permitir tener acceso al agua potable, al transporte público, al adoquinamiento, al alcantarizado, ese asentamiento de la vida. ¿No es cierto? Entonces hay que meterle ñeque a esto, hay que meterle muchísima fuerza como un objetivo, ¿no es cierto?, a corto, mediano plazo de la ciudad para recaudar, solucionar un problema social y después recaudar también más recursos. Por esto es un tema estructural dentro de una propuesta que es parte justamente de lo que estamos planteando en Creo, en las listas 21 de manera conjunta con los concejales, prefecto, alcalde y juntas parroquiales. Por eso sabemos decir, no se compliquen cuando reciban 7 papeletas, no se compliquen, voten todo 21, porque la tenemos clarísima, en contraposición a los que hacen show, escándalos, o sea, la tecnocumbia, ¿no es cierto?, nos que todo por el futbolista, por el cantante, por el famoso, por el chistoso. No, vean, aquí esto requiere seriedad, requiere de un equipo de gente profesional, de un equipo de gente preparada, de un equipo, gente que a lo mejor no somos los más conocidos, ¿no es cierto?, pero que sí nos hemos preparado para llegar a esta situación, para llegar a este punto y administrar de manera coherente. Porque sabemos, Creo, nos denominamos creando oportunidades, ese es el nombre de la organización, Creo. Nos hemos juntado también las personas que sabemos generar oportunidades para nuestra gente, ¿no es cierto? Lo que planteamos en determinado momento con Guillermo Lasso, la presidencia de la República, que ganamos las elecciones pasadas, que por determinadas circunstancias ajenas a la voluntad de los votantes, ¿no es cierto?, que mayoritariamente apoyaron a Guillermo, no se dio. Pero más allá de aquello, planteábamos la generación de empleos, la generación y un cambio de modelo desde lo nacional para que permita la generación de oportunidades para nuestra gente. Ahora lo queremos hacer desde lo local, porque desde lo local, si bien es cierto que no manejamos la macroeconomía del país, ni la generación de impuestos, ¿no es cierto?, ni la disminución de impuestos, ni la política internacional, pero sí se puede generar estrategias de desarrollo local, como por ejemplo para que
el ciudadano, ¿no es cierto? Las personas, los turistas que vienen y apenas están quedando 1.5 días en nuestra ciudad, apenas van a visitar el centro histórico y apenas van a visitar la mitad del mundo, puedan quedarse más tiempo en nuestra ciudad, puedan conocer las maravillas que tenemos otra vez en nuestras parroquias rurales o en distintos sectores de nuestra ciudad, dar un impulso importantísimo a lo que es la economía a través, por ejemplo, de la gastronomía. Nuestra gastronomía quiteña y ecuatoriana es una verdadera maravilla. Tenemos que emular lo que ha pasado en países como en el Perú, donde su gastronomía ha cruzado fronteras y ahora está en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos platos maravillosos de cada ciudad, de cada sector, una gastronomía espectacular, donde tenemos que ponerle esa ínfula, esa fuerza, esa inversión, no un gasto, una inversión, ¿no es cierto? Para que justamente nuestra gastronomía, por ejemplo, entre otras cosas, salga al exterior y traiga recursos y traiga contingente. También la principal de las herramientas jurídicas que tiene la ciudad, ¿no es cierto?, es la planificación del suelo, ¿no es cierto? Aquí están trabados más de 25 proyectos inmobiliarios grandes, importantes, ¿no es cierto?, que van a ayudar a consolidar a la ciudad alrededor de las estaciones del metro, alrededor de crear un Quito moderno, ¿no es cierto? Y lo que se necesita justamente es tener esa visión en la que permita que la empresa privada, no hay que satanizar, eso ya nos pasó en los últimos 12 años, de correísmo, satanizamos al inversionista privado, cuando la empresa privada es la que más genera empleo en el país, en la ciudad. Entonces hay que abrir las puertas, hay que trabajar de manera conjunta con las empresas privadas también para que vengan a nuestra ciudad y no se vayan a otras ciudades del país, otras ciudades, a otros países, sino que vengan justamente a nuestro lindo Quito a invertir, a crecer, a generar ciudad, a generar desarrollo y que evidentemente eso genere las oportunidades para que nuestros hijos no se tengan que ir de nuestro país, para que se queden en nuestra ciudad y tengan la oportunidad de vivir aquí. Queremos agradecer la presencia de Eduardo, realmente por habernos enriquecido en la posibilidad de pensar en un nuevo cambio para la ciudad de Quito. Usted, amable televidente, lo decide en este nuevo proceso electoral que aspiramos tenga éxito en la posibilidad de elegir lo mejor. Muy buenos días, muchas gracias.